¿Qué lectura tiene de esto y qué balance podría tener en cuanto a derechos humanos de todo lo que se desplegó el domingo pasado? Okay. Sí, es la primera vez que la comisión participa. La verdad es que es una coordinación interinstitucional muy importante para el seguimiento electoral, porque estás hablando que no nada más están las autoridades locales, sino que están las autoridades electorales, tanto federales como locales, y todos los que tienen que ver con los servicios en la ciudad, ¿no? Entonces tenías un reporte y tenías en vivo un seguimiento que iba hasta lo que nos pasó hacia las 5 de la tarde del aguacerazo esto terrible por la carretera Picacho a Jusco, y entonces movilizas cuestiones que tenían que ver con que hubiera luz en todos lados todo el tiempo. Estabas hablando de que el 56% de las 12,000 y pico de casillas estaban monitoreadas de manera directa por una cámara de C5, ¿no? Y eso permite naturalmente desactivar y monitorear el proceso electoral de una manera de minuto a minuto. La otra es que si bien el gobierno, tanto la comisión como el gobierno, somos coadyuvantes en un proceso cuya responsabilidad es de las autoridades electorales, ¿no? Es importante tener este tipo de interlocuciones porque te permite canalizar y digamos, monitorear qué es lo que había pasado. A ver, en términos generales, los eventos que vimos en algunos casos, como fue el robo de 500 y pico de boletas en un traslado de la... aquí la presidencia traía lo de los paquetes, hubo ahí el asalto, le quitaron uno de los paquetes, ¿no? Se pudo operar de tiempo y forma, ¿no? Digamos, se tuvo notificación muy rápidamente y se pudo operar la cancelación de esas boletas, que se abriera la investigación en FEPADE, y etcétera, etcétera. Con eso iniciamos la jornada. ¿En dónde fueron los puntos? Y ustedes lo saben, en los que nosotros ya habíamos referido. O sea, las carpetas de investigación se abrieron en Coyoacán, en Iztapalapa, en la Gustavo Amadero, porque básicamente era ahí donde nosotros habíamos dicho, no que hubiera específicamente focos rojos, pero sí no zonas de riesgo, ¿no? Y bueno, este robo fue en Iztapalapa, ¿no? ¿Cómo fue transcurriendo lo que ustedes vieron? Lo primero que llamó la atención fue en la apertura tardía de la mayoría de las casillas en la ciudad. Eso tenía que ver con que, acuérdense que nosotros tenemos un sistema electoral ciudadanizado y altamente representado, tanto por nuestros funcionarios de casilla en ese momento como los representantes de partidos. Teníamos una elección que representaba 6 boletas. Cada uno de esos bonches era de 575 boletas. Había que contarlas. Se cuentan en presencia de todos exactamente para tener asegurado que todo se realiza de manera transparente. Eso implicó que la mayoría de las casillas estuviera abriendo casi una hora después en promedio de lo que tenía que haber abierto, es decir, a las 9 de la mañana. Sin embargo, en esta tardanza pues había molestias, pero se dieron cuenta la gran afluencia que se tuvo. Estamos hablando que a nivel nacional la participación fue del 63%. Aquí rebasó el 70%. ¿No? Hubo casillas en concreto donde la participación fue más del 90%. Estamos hablando de una de las más altas participaciones de la ciudadanía a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Entonces lo que pasaba es que se formaron las grandes filas muy temprano y bueno, eso básicamente a mí me tocó lo mismo, pero yo veía a la gente tranquila y dispuesta. Yo creo que eso se reflejó durante toda la jornada electoral. Otro detalle importante es que finalmente las contingencias que hubo fueron contingencias menores. Hubo, por ejemplo, procesos violentos, tal como tales no se registraron, más que en las casillas especiales. Y esto tiene que ver igual con la necesidad de mucha gente que estaba transitando por la Ciudad de México o que tenía cosas que hacer aquí y no estaba en su estado de origen o que no hizo a tiempo su cambio de credencial de elector. Por disposición de los propios partidos, porque en eso no ha habido desde hace muchos años negociación alguna, esas casillas tienen 750 boletas. Y los propios partidos, con base a una tradición que tenemos aún, con todo y que tenemos elecciones ciudadanizadas de la sospecha, no han querido incrementarlas, porque básicamente cuando tú vas a una casilla especial no tienes que demostrar que estás en el padrón electoral.
Y entonces en esa lógica, estos propios procesos todavía de construcción democrática y de confianza plantean que no haya. ¿No? Y ahora sí que nos rebasaron, siempre se rebasan, pero ahora mucho más. Y entonces los problemas que tuvimos en el foco del hospital, de la casilla que estaba a la vuelta del Instituto Nacional Electoral, etcétera, etcétera, tuvieron que ver con esta dinámica de las casillas especiales. Yo creo que aquí, demostraría que vamos avanzando más en la lógica de procesos de más confianza en la medida que esto se fuera ampliando y que hubiera mayor posibilidad de incrementar el número de boletas. O algún otro mecanismo que permitiera que si tú no estás aquí, al igual que si estás en el voto en el extranjero, pudieras emitir en otra lógica tu voto y no a través de estas casillas. Pero bueno, creo que eso ya es tarea de lo que viene de reflexión postelectoral. Ya hay resultados, tanto el jefe de gobierno como alcaldes y presidente. ¿Qué sigue para la comisión? ¿Se va a reunir con esta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo van a estar en el pendiente de la transición? Claro que sí, vamos ya, esperamos todavía, exactamente el día de hoy vamos a comunicarnos con la candidata electa a la jefatura de gobierno. Naturalmente nosotros formamos parte de esta transición. La Comisión de Derechos Humanos forma parte del Estado mexicano en esta ciudad y por lo tanto vamos a buscar los contactos y el trabajo coordinado. Recuerden que nosotros no nada más somos una institución que se dedica a emitir recomendaciones, somos una institución que en la lógica de crear estados fuertes en términos de la garantía de derechos somos coadyuvantes y somos, desde mi punto de vista, un factor de gobernanza para cualquier gobierno, en especial estaremos en esas lógicas. Vienen además puntos muy fuertes también con el nuevo Congreso, que tienen que ver con que el nuevo Congreso toma protesta en el mismo momento que entra en vigor la Constitución política de la Ciudad de México. Entonces ellos tendrán en su tareas, aparte de las cotidianas que tiene esta ciudad, aparte de las que les va a implicar la nueva administración, el que esta nueva administración y este proceso sea el proceso de la Constitución política de la Ciudad de México. La cantidad de leyes que hay que armonizar, las que hay que crear y la institucionalidad que hay que, poner en juego, implica mucho trabajo igual con el Congreso. Esperaremos en su momento. Ahorita estamos con, el PREP, todavía falta en el caso de la ciudad que ya quede perfectamente claro que hubo todas las firmas en los conteos distritales y que todo el mundo está de acuerdo. Entonces en ese momento ya después de eso también nos acercaremos. ¿Se tuvo alguna queja formal? Ninguna queja formal, la única queja que tuvimos relacionada con la jornada electoral fue previa el viernes, que fue una queja que de hecho una parte la abrimos de oficio y otra parte sí tuvimos a un quejoso que tenía que ver con los tiempos de servicio durante la jornada electoral de la policía auxiliar. Acuérdense que en el proceso de seguimiento de lo electoral hubo un representante de la policía en cada una de las casillas. Entonces tuvimos la queja de que iban a tener una jornada amplia, que no se les estaba facilitando el derecho al voto, y lo que hicimos el día mismo viernes que recibimos eso fue mandar medidas cautelares para que la Secretaría de Seguridad Pública, para asegurar que estos compañeros y compañeras pudieran ejercer su voto y tuvieran el pago pertinente en términos de los pagos que se tienen que hacer con relación a días festivos. ¿Cómo calificaría la Comisión de Derechos Humanos esta jornada electoral, dada la votación que se registró? Y bueno, ¿qué va a pasar con las 15 denuncias que se habían presentado durante las campañas electorales? Esas denuncias, unas estamos todavía en investigación, porque acuérdense que a pesar de que pasó la jornada y las elecciones, esas vienen durante el proceso y entonces vamos a seguir en investigación. Eso no para. Pero tampoco modifica los resultados de ninguna manera. Nosotros no somos autoridad electoral, pero seguiremos con esa parte. La otra tiene que ver con una congratulación. Estamos muy contentos desde la comisión. El hecho de que la gente salga a votar es la demostración de que
la mayoría de la ciudad es una ciudad que pudo ejercer su derecho humano, porque es un derecho político, al voto, y que no lo hicieron en términos de lo que fue el escenario, no lo hicieron igual por la libertad que tienes o no de ejercerlo o no este derecho. Entonces estamos contentos porque finalmente la gran afluencia y lo que vimos en términos generales del proceso electoral nos refleja un ejercicio libre del ejercicio del derecho humano y político para ejercer el voto. Nayeli, el tema de derechos humanos no fue en las campañas de ningún candidato, no fue el tema principal. En este caso con Claudia Sheinbaum, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que vas a hablar con ella? Vamos a hablar con ella en términos de lo que está pasando en la comisión, qué implica la comisión en términos de la gobernanza. Y las plataformas electorales generalmente son cortas, tienen, digamos, como flachazos porque no pueden construir a más. Yo tengo conocimiento que como cualquier gobierno de transición lo que van a empezar a operar es lo que va a hacer de entrada si lo deciden en el programa de los 100 días, pero sobre todo lo que van a hacer las líneas de su programa de trabajo. La licenciada Sheinbaum ha declarado que ella seguirá las líneas de lo que prometió en la plataforma, pero esas tienen derivaciones. Y sí, no había explicación, digamos, abierta a derechos, pero había una lógica de articulación a garantía de derechos. Veamos cómo vamos. ¿Se podrá esperar pues muchas demandas o quejas sobre despidos injustificados? En el tema de gobierno no creo. Acuérdense que hay una estructura que está sindicalizada, es muy difícil mover esas partes, nosotros esperemos que no, porque y lo esperamos porque parte de nuestras recomendaciones y parte de nuestras quejas en la quinta visitaduría tienen que ver con laudos, ¿no? Ese es un tema importante, más bien no para la transición, sino es un tema importante para ahorita también, ¿no? Y esperemos que en esa parte se respeten los derechos y yo creo que se van a respetar. Presidenta, es una jefatura de gobierno, alcaldías en su mayoría, también el Congreso local, todo dirigido hacia la política del partido de Morena. Con esto se prevé algunas violaciones a los derechos humanos en cuanto a la ciudadanía y si la Comisión va a mantener esta independencia para la defensa precisamente de los derechos humanos. Naturalmente vamos a mantener la independencia porque eso forma parte de lo que somos. Nosotros somos un organismo autónomo y finalmente trabajamos con las estructuras de gobierno de donde vengan y del partido que venga. Nuestra labor exactamente es trabajar con ellas, mediar con ellas, porque de eso depende la gobernanza, ¿no? Y para nosotros lo importante es eso. Y de eso depende también la garantía de los derechos y la defensa de los derechos humanos. Entonces nosotros de entrada vemos en términos generales que hay una parte constitucional que protege mucho la agenda de derechos humanos. Estamos hablando de una constitución que es una carta de derechos y una serie de andamiajes que lo que hacen es fortalecer la visión de gobernanza con derechos humanos. Entonces estamos confiados de que vamos a transitar de manera autónoma pero cooperando. ¿La quinta visitaduría tiene algo que ver también con el proceso electoral? No, todos tienen que ver más, que son laudos de años, es básicamente el tipo de quejas que recibimos en la quinta. Queda pues una deuda en cuestión de recomendaciones, en cuestión de quejas de parte de este gobierno. ¿Cuál es el balance con el que se está Todavía teniendo? no queremos hacer un balance porque este gobierno termina el 30 de noviembre, o sea, termina en noviembre. Es decir, iniciamos, eso son el escalonado. Tenemos primero la integración del Congreso, después a partir del 1 de octubre la toma de protesta de las alcaldías y ahora de esta nueva figura de concejales y tendremos ya en diciembre, hasta diciembre, principio de diciembre, la nueva jefatura de gobierno. ¿Qué pasa en estos meses? Nosotros tenemos que trabajar como todo mundo en dos carriles. El carril de la transición, ¿no? Pero también el carril de que todavía están trabajando y que todo lo que compete hacer vamos a seguirlo haciendo. No puedo ahorita hacer un balance, lo haré o se hará a finales de diciembre cuando concluya esta administración, porque creo que compete, y si en esa lógica estamos, a trabajar con la transición y a que, bueno, quienes siguen gobernando son los que están, ¿no? Pero para que no se vayan, o sea, yo te pregunto, para que no se vayan como que, pues ya los dejé ahí,
se quedó eso ya que a los otros le toque cumplir. No vamos a hacer, ustedes se van a dar cuenta que vamos a seguir trabajando, vienen varios procesos en puerta que les estaremos ya comunicando. La comisión va a trabajar en este proceso de estar haciendo lo de los estudios socioeconómicos para los damnificados de la reconstrucción. No, eso compete al gobierno, lo que nosotros hacemos es el seguimiento. Bueno, pero entonces van a dar seguimiento. Seguimos dando seguimiento, de hecho estamos todavía en la integración de nuestras quejas y de nuestro reporte e informe especial. ¿Se está incrementando el número de quejas? Ahorita con el proceso electoral y esto se paró. Nosotros lo que hemos estado monitoreando son los acuerdos que está teniendo la autoridad y la comisión con grupos de damnificados. ¿No se están alargando los tiempos dado que ya están por concluir esta administración? Se están alargando en términos de cuestiones de procesos administrativos, pero también tenemos que tener en cuenta que el proceso de reconstrucción no va a terminar aquí. Y no terminar así, con todo y el alargamiento de los tiempos, lo que también es cierto es que falta mucho para la reconstrucción y va a ser tema de este gobierno de ver cómo lo cierra y cuáles son los pendientes, pero también del que sigue. ¿Se vigilará también esta denuncia que hubo contra Morena de que hubo un desvío de más de casi 200 millones de pesos para la reconstrucción? Esa parte, acuérdate que de hecho es una denuncia federal, ni siquiera local, porque era un fideicomiso prometido a nivel federal y eso más bien pues está con las autoridades electorales y los tribunales y la propia FEPADE. No nos toca a nosotros. Gracias, presidenta.